Hola a todos, estamos otra vez queriendo ofreceros otro programa con mi amigo Omar y hoy queríamos hablar sobre figura y fondo en los sueños a través de la psicoterapia gestal. Hola Omar, Hola, ¿cómo estás? pues aquí expectante porque me has dicho que querías empezar con una metáfora y estoy expectante y deseando escuchar la metáfora que nos quieres contar, que nos quieres transmitir. Vamos a ver qué sale. Vamos a experimentarnos, como dijeran en Sí, la sí, Gestalt. sí, efectivamente, como buenos gestaltistas Tenemos, hay que abrirse y dejarse ya, fluir. Muy bien, exacto, y ver qué pasa. y a ver qué pasa. Y Sí, los demás, pues que nos ayuden y que colaboren con nosotros a ir afinando esto que siempre es algo más complejo de lo que parece, ¿no? efectivamente, que pongan sus comentarios, que contacten con nosotros y construyamos juntos. Fíjate que no estoy recordando bien el nombre de la persona que creo que hizo esta metáfora, que me pareció como muy, muy adecuada creo que fue de la segunda generación de los que se formaron, no sé si en Cleveland, creo que fueron ellos. Y hubo una persona ahí que, hablando sobre figura a fondo, decía, bueno, es que figura a fondo es como si estuviéramos, como si viéramos una ola en el mar. La ola es la figura y el océano es el fondo. Y entonces dice, a partir de ahí podremos nosotros entender que cuando la persona nos está hablando en terapia de cualquier situación problemática, de alguna pelea con su mamá, algo que no logra entender de su vida, ahí lo que estamos teniendo es la figura. Pero entonces ahora hay que descubrir qué Ya es hay el donde lo veo. océano, ¿no? Y el océano ya tiene que ver con los aspectos introyectados, vamos a llamarle introyectado a todo aquello que es culturalmente asumido, que nosotros pues no nos damos cuenta, ¿no? Porque nosotros somos parte de tradiciones religiosas como el Mm, catolicismo, o somos parte de tradiciones familiares sobre que el que manda es el hombre, o tradiciones sí, que tienen que ver con las mujeres y la forma en la que deciden con quién pueden salir los hijos. En fin, sí, tenemos introyectados toda una serie, digamos, de sí. aspectos socioculturales que no los escogimos, ¿no? Estas creencias que son tan profundas que ni siquiera sabemos que son creencias, que ni siquiera sabemos que nos las han metido desde fuera. Claro, Las pues llevamos tan dentro que eso sí, esos son los introyectos, efectivamente. nosotros vemos a cómo ya desde prácticamente un bebé la mamá persinando al bebé y el bebé con su manita, ¿no? Y entonces, claro, imagínate ese bebé que todos los días le pasa la manita persinándose, pues cuando creces tú vas a pensar que eso ya te sale de forma natural, pero en realidad forma parte de algo aprendido a través de esos introyectos, ¿no? Que Mm, no tiene nada de bueno o de malo, sino simplemente estamos tratando de entender que para poder hablar de la figura a fondo, lo que más nos preocupa en términos de la terapia es cómo nosotros traemos las cosas del fondo para poder entender la figura. Y mm. que la figura es solamente un pretexto para entender el fondo, ¿no? Es la puerta de entrada. La Es la figura puerta es de entrada. necesaria porque es esa puerta de entrada que, sobre todo a través de los sueños, es clarísimo. Por eso hoy vamos a hablar figura y fondo a través de los sueños, más que a través de otras imágenes, otros cuadros que nos traigan a lo mejor en consulta, sino a través de los sueños. Entonces es verdad, porque ahí te traen la mayoría de las veces eh, figura, exclusivamente figura. Y hay un fondo riquísimo, ¿verdad? A Que va través. incluso desde el color de la habitación, el ambiente, ¿no? Por Mm, ejemplo, me acuerdo de una persona que relataba su sueño y hablaba de que era un cuarto totalmente blanco, ¿no? Y que había una cama donde estaba un pariente enfermo, ¿no? Y que toda la sensación de lo blanco le parecía una forma de estar limpio y de estar como mm, cuidando a la persona, ¿no? Y entonces, claro, a esta persona se le estaba muriendo su pariente
y podía uno distraerse con la persona puesta en la cama, en el sueño, y quedarse ahí. Pero curiosamente, por ir conectando una cosa con otra, lo blanco y especialmente las sábanas blancas se convirtieron en la parte fundamental del sueño, que tenía que ver con estar limpio, de vida, de que con esto estaría bien cubierto y cuidado, ¿no? Que era finalmente la necesidad del fondo, es decir, no era tan importante, que sí lo es, pero que no era tan importante el tema de la muerte o del dolor, sino el asunto de que pudiera sentirse cuidada esta persona, ¿no? Mm, Que en el fondo, pues es un poco lo que vemos en las situaciones de enfermedad, ¿no? Lo mm. que queremos es que las personas se sientan cuidadas, ¿no? Uno quiere sentirse Hombre, cuidado. Lo uno demás, quiere pues, está fuera sentirse de tu control. arropado con ese abrazo, con ese cuidado, Ujú. ¿verdad? Es lo que es que el ser humano es amor, realmente. Y Solidaridad es sí, sí. eh, sentirte parte de la otra persona, te fusionas con la otra persona, ¿no? Si te Y, das cuenta, en última instancia, ¿verdad? Ahora que estás sacando este tema, en última instancia, lo que perseguimos todos es ese abrazo, ujú. si te das cuenta, ¿verdad? Otro Esa sueño, consideración. otro sueño de otra persona es eh, que se pone frente al mar, ve venir una ola gigantesca, pero gigantesca, y esta persona es una mujer que se pone frente a la ola, aguantando todo el golpe de la ola, ¿no? Y es una persona que perdió a sus dos hijos, ¿no? Mm, Entonces, pero lo interesante, ¿no? Es decir, de esta versión de la ola, ¿no? Es que no importa que se sienta apabullada por la vida, ¿no? Que se sienta dolida por toda la vida, ella pone el pecho por delante, ¿no? Y ¿cómo dice, aguanta, verdad? yo puedo, exacto, yo puedo contigo, ¿no? Entonces, en lugar de que nosotros reforcemos el asunto te está llevando, ¿no? Te va a pegar y te va a llevar, ¿no? Al contrario, ¿no? Es cómo ella, ante una situación tan difícil como es perder a sus hijos, ¿no? Es como una ola que te va a tragar, que te va a empujar y te vas a desaparecer, ¿no? Ella le planta cara con el pecho por delante, ¿no? Cómo su psique la está diciendo y a través de contarlo y a través en terapia, a través de verlo, su psique la está diciendo, tú puedes aguantar eso, tú Y ahí puedes está el fondo. aguantar, ese es el Exactamente. fondo, ¿verdad? Tú tienes Exactamente. esa fortaleza para cuando venga la ola que Total, te lleve, poder aguantarlo, totalmente. Y, efectivamente. y ese es digamos, esa es la dificultad para cualquiera que se dedique a este tipo de psicología o de psicoterapia más bien, es encontrar justamente eso, que la raíz es la de esto que tú llamas el amor, el abrazo, la enjundia, la fuerza positiva que está dentro de uno, que a pesar de todo lo que pueda ser golpeado, uno está de frente, ¿no? Efectivamente, Y eso sí. es lo que es realmente, eso es increíble. Ober, me gustaría poner un poco el acento en cuando viene un cliente. A mí me gusta, es verdad que hay algunos compañeros nuestros que llaman pacientes. Yo prefiero llamar cliente porque me parece que es más de igual a igual, que la otra persona no es que esté ahí paciente, haciendo, dejándose hacer, sino que hay una interacción, como decíamos al principio. Los gestaltistas nos abrimos a experimentar, y también a interaccionar. Entonces, por eso me gusta decir clientes. Entonces, cuando viene un cliente y te cuenta el sueño y solo ve la figura, solo ve la figura, que a mí se me ha dado ese caso en bastantes ocasiones. Pues, por ejemplo, me acuerdo un caso de una persona que soñaba con un tío abuelo que estaba paseando por cerca del mar, pero había una tapia y no le dejaba pasar al mar a ese familiar. Y bueno, pues era más largo el sueño, un poco, le hice ver varias, pues cómo trabajamos en gestar, ¿verdad? Pues sea ahora el tío abuelo, sea ahora la tapia, sea el mar, un poco ahí. Y ella, esta persona,
se iba exclusivamente a la figura, no entraba al fondo, no entraba al fondo. Y quería un poco que comentarlo contigo, que también extenderlo a quien nos está viendo, cómo es conveniente también ese dejarse ir, ese dejarse fluir. Pero Y creo que el gran material que nosotros tenemos es que cuando la persona no puede trascender del objeto que está mirando, entonces hay que irnos a sus sensaciones, a la primera parte, ¿no? Cuando no puedes ver el otro lado, entonces hay que irnos a lo que tu cuerpo sí siente, que eso es lo más honesto y más real que tenemos, ¿no? Bueno, ¿y cómo te sientes? Pues no sé, puede decir que tiene ganas de llorar, puede decir que tiene hormigueo por el cuerpo, que se le intumen los pies o las manos. Y entonces ahí está la otra parte que la verdad muchas veces se ve poco en las escuelas de Gestalt, pero tiene que ver con el cuerpo, ¿no? O sea, cómo trabajar con el cuerpo. sí. ¿Por qué? Porque deja de ser importante las palabras y lo más importante es ir entonces a lo esencial. El sentir, Exacto. Y ¿verdad? en base a ese sentir, lo que también enseñan en los clásicos de la terapia gestal es irnos a esa cuestión de donde, por ejemplo, ya poner los pies sobre la tierra, es decir, en el suelo, ponerlos bien juntitos y bien puestos, empieza a cambiar el sentido que tiene, por ejemplo, una persona que se siente que se pierde, y muchas veces cuando siente que se pierde, la posición de su cuerpo efectivamente es de que se pierde, ¿no? Sí, Y sí, entonces al poner los pies en el suelo, es una manera de sujetarse. Y luego ya los gestaltistas muy atrevidos ponen sus pies arriba de los pies de la persona para que entonces la persona pueda otra vez ponerse a respirar normal y ya, sí. entonces irse como sintiendo en el apoyo, que es el apoyo fundamental que nosotros aprendimos cuando nacemos, Mm. que es cuando nos toman en brazos, cuando nos rodean y nos generan un campo de protección a través de eso. Y entonces cuando uno puede hacer eso con un cliente, inmediatamente la terapia avanza. Sí, Digo, si sí, no hay sí. un Cuando problema es centrar, neurológico. ¿verdad? Esa persona, centrarla, que sienta, que no, Exacto, eso es importante, que no se vaya solo a la figura, solo a exacto, la figura, ¿verdad? exacto, exacto. Y eso Y- sí, me gustaría también hacer hincapié, ¿no? En la gente que nos esté escuchando, que se abra, Sí, que se sí. deje llevar al fondo, ¿verdad? Y entonces también es donde el terapeuta tiene que aprender a sentir lo que el otro está sintiendo. Mm. De tal manera que si lo que está sintiendo es como una sensación donde te está como tragando ese ambiente sórdido, donde no se está diciendo ningún contenido y bueno, esa sensación hay que aceptarla, ¿no? No ponerse a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que es lo que normalmente pasa, ¿no? ¿Y ahora qué hago con este? ¿No? Sino más bien aceptar la sensación y decir, bueno, esta sensación, ¿cómo la podríamos cubrir corporalmente? ¿No? Y Y dejarse entonces hay fluir. veces que lo que se necesita es presionar, por ejemplo, los hombros hacia la persona. Hay otras personas que a lo mejor hay que exacerbar la sensación de que se sienten muy pequeñitos y entonces hay que ponerles las manos aquí en la cabeza y hacerlos hacia abajo, a ver qué tan pequeñito te puedes hacer, ¿no? Y entonces empiezas a hacer experimentos que permiten desde lo corpóreo el que la persona se dé cuenta de qué es lo que le está pasando. Y a partir de ahí, entonces la persona puede empezar a saltarse la figura y empezar a ver el fondo. Y entrar en el fondo, Exacto. efectivamente. Exacto. Y ahí ya es maravilloso el cambio que puede obtener. Así Porque es. ahí en ese fondo hay tantas respuestas que como te quedes en la figura no vas a poder ver jamás. Tienes que Entonces, ir a ese fondo tan rico. como me decía un psicoterapeuta francés, Jean-Marie Delacroix, que tomó un curso con él decía, bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues creer en tu intuición, ¿no? Mm. Donde normalmente echamos a perder nuestro trabajo es por no creer en nuestro trabajo terapéutico. Es decir, no, quieres teorizar, quieres ver qué te da la línea, qué es lo que te darían las otras terapias, ¿no? La cognitiva o ¿cómo se dice?
el psicoanálisis, etcétera, ¿no? No, aquí lo que te está diciendo es, cree en tu intuición, en lo que estás percibiendo, ¿no? Que es muy fenomenológico, ¿no? En tu Totalmente. percepción, y sobre esa percepción haz el experimento. Experimento no significa éxito. Experimento significa, vamos a hacer una serie de aspectos a ver si logramos saltar y irnos al fondo, ¿no? Efectivamente. Que puede Sí, suceder o no suceder en la primera sesión, es decir, puede ser que te suceda hasta la 10ª. Y ese es el asunto, tienes que ir como buscando con la otra persona. Y eso pocas personas, como hemos sido educados sobre el acierto, hemos sido educados sobre lo que debe de ser, cómo si funcionan las cosas, nos olvidamos de nuestra herramienta más fundamental del ser humano, que es la intuición. el La sexto intuición, sentido la intuición y la creatividad. y la creatividad, Pero como no efectivamente. confiamos, porque nos han dicho que no confiemos en eso, que tenemos que ir a rajatabla con la parte del cerebro y lo teórico y la racionalidad, ¿no? El sistema este de lógico racional, casuístico, ¿no? Mm, Entonces queremos inyectar algo para poder ver el efecto, ¿no? Es la causa-efecto, ¿no? pero ahí se pierde el alma, se pierde el alma. Y ahí pierdes la Y, terapia. y Ahí pierdes. el ser humano somos almas, somos emociones, somos Ujú. un manojillo de emociones dentro de este cuerpo. Y Entonces, sí, entonces, el sexto sentido, el sentir, yo creo que es el más importante de todos y el que más tendríamos que desarrollar. exactamente. Y lo que entonces va faltando es un poco como entendemos las piezas de la psicoterapia gestal, pero no las vemos unidas. Mm. Es decir, por un lado vemos figura a fondo, por otro lado vemos las pautas neuróticas, por otro lado vemos el self, pero no lo ponemos en un mismo sitio. Y todo eso está sucediendo en un Está mismo en sitio un mismo en todo sitio. momento. Sí. Entonces viene la otra parte que está muy conectado con todo esto, que es el self, ¿no? Y entonces el self nos ayuda a entender, ¿no? Pues Mm, dónde están los deseos de la persona, de lo que quiere ser, de mm, lo que es, que sería la parte del yo y la parte más racional, ¿no? La parte moral, ¿no? Entonces un poco tomando la base de Freud de, del yo y el ello, etcétera, ¿no? Me Acá en parece ese ahora sentido. mismo que acabas de sacar lo del self, que es súper interesante también, y Ujú, siguiendo nuestra dinámica de hacer vídeos cortos, ujú. te animo, te invito y te convoco a hacer otro vídeo hablando exclusivamente del self Encantadísimo, en psicoterapia encantadísimo. gestal. Es maravilloso, realmente te ayuda a entender el fenómeno tal como se está generando, ¿no? Y sí que cambia tu manera de ver el mundo, ¿no? Mm, Es increíble realmente, ¿no? sí, el cambio es espectacular, efectivamente. Bueno, Omar, pues nos despedimos, te Sí, despido con un abrazo y hasta la próxima vez que queda pendiente hablar del ser. Vamos a hablar del ser. genial. Un Un abrazo. abrazo, Omar.